En cualquier escuela romántica siempre hay un marginado esperando su momento, y nuestra clase no era la excepción. Ese chico solitario resultó ser Lee Chul-ho, y créanme, su historia de amor obsesivo los dejará sin aliento más adelante. Todos los chicos y chicas se reunieron para ver el espectáculo. Jin-tae invitaba a su compañero a pelear con una pasión ardiente, y no estaba bromeando. Comenzó la charla romántica con una petición clara. Le rogó a Lee Chul-ho que dejara de hacer el payaso y le prestara atención solo a él. Ni siquiera lo dejó suspirar. Inmediatamente le declaró sus sentimientos con un golpe devastador directo al estómago. Lee Chul-ho no se resistió. Recibió cada impacto de Jin-tae como si fuera una caricia del destino, sin devolver ni un solo roce por venganza. En cierto punto, Jin-tae paró para recuperar el aliento. Pensó que su mensaje de amor duro no llegaría al marginado si solo seguía golpeándolo. Intentó calcular cómo darle una lección inolvidable a este chico, pero primero decidió regalarle un par de golpes más, cargados de pura intensidad. Dejó la lógica para después. Mientras tanto, lo insultó con las palabras más dulces y venenosas que encontró en su vocabulario. Lee Chul-ho no dijo nada, solo sonrió con esa mirada de enamorado incomprendido. Así son las cosas del corazón. Pasaron 6 años desde aquel romance escolar. Un día, Jin-tae fue a buscar diversión a un club nocturno, donde un sujeto se le acercó. El tipo le ofreció algo para relajarse. Jin-tae, siempre aventurero, no se negó. Aquella sustancia misteriosa entró en su sistema, y el efecto fue inmediato, como un flechazo. Por un rato, Jin-tae se sentía en las nubes, disfrutando de la vida loca, pero entonces el joven despertó de su trance con una urgencia terrible de ir al baño. Notó que su cuerpo pesaba como si cargara con los pecados del mundo. Era una sensación extraña y nueva para él. Jin-tae sentía que su vejiga estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. Al ponerse de pie, sus ojos se cruzaron con un chico sentado frente a él, cubierto por una capucha misteriosa, como un villano de drama. Lo único que la mente nublada de Jin-tae recordaba era que ese tipo le había vendido los polvos mágicos. Incluso cuando el encapuchado se reveló y mostró su rostro, Jin-tae salió disparado hacia el baño porque la naturaleza llamaba con urgencia. No podía procesar nada más. Solo en el camino al baño le pareció curioso que el vendedor lo mirara con esos ojos de obsesión, una mirada tan penetrante y extraña. Pero al segundo siguiente, su cerebro se puso en blanco absoluto, porque se dio cuenta de que le faltaba una parte vital. Jin-tae entró en shock al ver el cambio radical y femenino de su cuerpo. En ese instante dramático, Lee Chul-ho se acercó para preguntar tiernamente por su salud. Cuando el joven recuperó un poco el sentido, le dio una bofetada giratoria a Lee Chul-ho en toda la cara. Cayó al suelo con un estruendo romántico. Se golpeó la cabeza en el proceso. Mientras Lee Chul-ho veía estrellitas y se quejaba de su dolor de cabeza, Jin-tae intentaba entender qué demonios le pasaba. Asumió que era un efecto secundario muy loco de esos polvos. Le preguntó a Lee Chul-ho, pero este, con una calma exasperante, le dijo que no se preocupara por pequeñeces. Jin-tae exigió respuestas. Entendía perfectamente que un cambio de género no ocurre por arte de magia. Entonces, Chul-ho confesó tímidamente que fue obra suya. Jin-tae no podía creer lo que oía. Primero se quedó helado, y luego le gritó a Chul-ho preguntando por qué le había hecho tal cosa. Le rogó que le devolviera su cuerpo original. También quería saber si alguien le había pagado por esta broma pesada del destino. No pudo contenerse más y amenazó con molerlo a golpes para sacar la verdad. Jin-tae no entendía en absoluto. ¿Por qué él tenía que ser la damisela en apuros? Pensó que era venganza y empezó a buscar culpables en su memoria, que pudieran odiarlo tanto. Mientras tanto, seguía golpeando a Chul-ho. Cuando Jin-tae mencionó el nombre de su víctima, el joven acosador se sintió halagado de que todavía lo recordara. Lee Chul-ho pensaba que había sido olvidado en el rincón de la historia. Jin-tae siguió usando al protagonista como saco de boxeo. Quería saber si esto era venganza por el bullying escolar de antaño. Jin-tae gritaba que tal salvajismo era imperdonable. Lee Chul-ho, como buen masoquista, aguantaba los golpes sin chistar. Solo sonreía con amor. De pronto, le pidió a Jin-tae que parara, advirtiendo que podría matarlo si seguía así. Pero luego se retractó, diciendo que, en realidad, morir a manos de su amado Jin-tae sería un final poético. Lee Chul-ho concluyó que, si tal tragedia ocurría, su compañero de escuela jamás podría borrarlo de su memoria. A Jin-tae no le tembló el pulso ante la idea de matar a este loco enamorado ahí mismo, y se lo dijo a la cara.
Lee Chul-ho confirmó nuevamente que estaba listo para abrazar la muerte y le pidió que continuara con el castigo. Jin-tae perdió los frenos de su agresión. Le gritó a su interlocutor que estaba completamente demente. Le preguntó una vez más la razón de todo esto, pero solo recibió silencio a cambio. Retrocedamos varios años en el tiempo. Cuando llegaron al último año de escuela, el profesor les pidió que reunieran fuerzas y estudiaran con pasión. Ese año les recordó que el tiempo volaba y les pidió que no lo desperdiciaran en tonterías sin sentido. El maestro enfatizó que los estudiantes aplicados no debían perder el ritmo, sin saber que el destino preparaba una lección muy diferente. Luego dirigió su mirada a los alumnos rezagados, implorándoles con pasión que no bajaran los brazos y lucharan por mejorar sus notas. El maestro ordenó sacar los libros de texto y anunció el inicio de la clase, exigiendo un silencio sepulcral en el aula. Pero sus ojos de águila notaron que 2 estudiantes al fondo habían llegado con las manos vacías, recordándoles la importancia de traer su material. Jin-tae le respondió al profesor mostrando su propio libro con orgullo, para luego señalar descaradamente a su compañero de banco. Delató a Lee Chul-ho por no tener el libro, pero, con una sonrisa astuta, declaró que no le importaba compartir el suyo con su compañero. Incluso recalcó que el suyo estaba nuevecito. Sus compañeros estallaron en risas al notar ese detalle tan obvio. Pues al inicio del año escolar, todos los libros son nuevos, y él era el único que no captaba la ironía del momento. El profesor tuvo que intervenir para calmar el alboroto. Mientras tanto, Jin-tae le susurró a su vecino, preguntando por qué lo miraba con esa intensidad. Jin-tae comenzó a pasarle notitas a Lee Chul-ho, advirtiendo que si hablaban en voz alta, el maestro volvería a regañarlos sin piedad. Jin-tae indagó sobre la estatura de su compañero y quedó impactado al saber que medía 1,85 metros. Con confianza, Jin-tae le confesó a Lee Chul-ho que se ejercitaba en las barras, esperando que su estatura también se disparara pronto. Así fue como se presentaron, charlando a través del cuaderno. Pero de golpe, Jin-tae despertó de aquel dulce sueño del pasado. Recordó su último año escolar y el fatídico encuentro con Lee Chul-ho. De repente, la memoria de su transformación corporal lo golpeó. Por un instante, rogó que esto también fuera una pesadilla, pero al revisar su realidad, la desilusión cayó sobre él como un balde de agua fría. En ese preciso momento, Lee Chul-ho se le acercó. Jin-tae lo encaró una vez más, exigiendo saber por qué insistía en atormentarlo de esa manera. El chico suplicó que le devolviera su cuerpo original, pero Lee Chul-ho respondió con frialdad que todo estaba perfecto y no pensaba cambiar nada. La furia cegó a Jin-tae, quien se lanzó contra su interlocutor con puños volando y una lluvia de insultos vulgares. El chico le gritó al protagonista si planeaba encerrarlo allí para siempre y causarle una muerte perversa y lenta. Lee Chul-ho contestó que no deseaba la muerte de nadie y ciertamente no tenía intención de retener a nadie por la fuerza en su departamento. Incluso añadió con calma que si Jin-tae lo deseaba, podía cruzar esa puerta y marcharse cuando le diera la gana. Señaló la salida, enfatizando con ironía que secuestrar a alguien era por lo general bastante ilegal. Jin-tae rugió en respuesta que absolutamente todo lo que le había hecho ya era ilegal, y no solo por un tecnicismo. Lee Chul-ho mencionó que llegaría el momento de arreglarlo todo, lo que solo hizo que la furia de Jin-tae ardiera con más intensidad. Lo agarró por la pechera, exigiéndole que dejara de repetir esas estupideces cada vez que él pedía resultados reales. Lee Chul-ho le sugirió a su amigo que, si quería paz mental, buscara ayuda en una clínica, demostrando lo poco que le importaba. Sin importar lo que Jin-tae hiciera con sus cambios, Jin-tae lo llamó demente una vez más, y le juró a Lee Chul-ho una venganza legal. Le aseguró que iría directo a la policía para denunciarlo, deseando avergonzar a su verdugo de todas las formas posibles. Con esa promesa en los labios, salió furioso del departamento, azotando la puerta con un estruendo ensordecedor. Lee Chul-ho, tranquilo, le gritó que si cambiaba de opinión siempre podía volver. Jin-tae corrió afuera pensando en su libertad. Se dijo que encontraría ayuda fácilmente, pero de pronto se cuestionó si realmente podía mostrarle su vergonzoso problema a alguien. El terror a no encontrar auxilio lo paralizó. No sabía qué hacer, y Jin-tae comenzó a dudar de que su cuerpo estuviera bien. El joven llegó a la dolorosa conclusión de que nadie le creería, por más que intentara explicar la locura que estaba viviendo. Su imaginación voló hacia escenarios donde terminaba siendo una rata de laboratorio para crueles experimentos. Además,
Le aterraba que su historia terminara en las noticias como un fenómeno de circo. Regresó a casa temblando de miedo. El joven se sepultó bajo las cobijas, temblando, y decidió calmarse primero para ensayar lo que diría, eligiendo cuidadosamente las palabras para describir su condición en una clínica, pero horas después, sus pasos lo llevaron de vuelta al departamento de Lee Chul-ho. El protagonista, con aire de suficiencia, le preguntó cómo le había ido con el médico. Jin-tae respondió con otra pregunta a la defensiva. ¿Qué se esperaba de él si no podía recuperar su cuerpo? Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta clara. Como siempre, Lee Chul-ho solo expresó preocupación por su tardanza, y así, 3 meses se esfumaron en el calendario. Desde aquel reencuentro escolar, Jin-tae fue a su casa por cosas necesarias, pues ya pasaba más tiempo en la morada de Lee Chul-ho. El joven decidió enviar una maleta enorme por paquetería. Al salir de su viejo departamento, sintió que debía revisarlo todo. Cerró la puerta con llave, inseguro de cuándo regresaría. Los extraños cambios en su vida ya se sentían inquietantemente familiares. Incluso se sorprendió pensando que la situación no era tan terrible como al principio. Su única certeza era que seguía vivo. Aunque vivía en una especie de servidumbre, por otro lado, ya no tenía que trabajar, pues Lee Chul-ho pagaba cada centavo. En muchos sentidos, sentía que se había acomodado bastante bien, o al menos eso es lo que quería creer parado frente a la puerta de Lee Chul-ho. Jin-tae chocó torpemente contra unas cajas, las empujó al interior del departamento y le pidió a su amigo que recibiera el paquete, sin darse cuenta de que había pedido una montaña de cosas. El joven recorrió todo el lugar con la mirada, pero no encontró al dueño por ninguna parte. Supuso que se había marchado de nuevo, así que Jin-tae se dejó caer en el sofá, relajándose por completo sin ganas de mover un dedo, y mucho menos de ponerse a limpiar el desorden, así que simplemente descansó. De pronto, vio una camiseta de Lee Chul-ho olvidada sobre el sofá. Jin-tae la tomó, y sin poder evitarlo, inhaló profundamente su aroma. No le cabía en la cabeza cómo la ropa de ese chico siempre olía a limpio, especialmente considerando que en ese departamento no había ni rastro de una lavadora. Entonces se cuestionó por qué se molestaba en limpiar y lanzó la prenda lejos con desdén fingido. Cuando Lee Chul-ho regresó a casa, le sugirió al joven con una sonrisa que salieran a cenar a algún lado, así que se dirigieron a un bar de aperitivos. Mientras caminaban bajo el cielo nocturno, los jóvenes discutieron sobre comprar ropa de invierno, pues el frío ya calaba en los huesos. Jin-tae le confesó a Lee Chul-ho que ya había empacado sus cosas y las había enviado por mensajería. El protagonista, a su vez, le preguntó si tenía hambre y propuso ir a ese lugar que ya conocían tan bien. Jin-tae no respondió a la invitación, pero decidió que era hora de averiguar cuánto tiempo duraría toda esta situación y por cuánto tiempo más se quedarían en su departamento. Lee Chul-ho no se apresuró a contestar, manteniendo un silencio tenso. Entonces el joven dijo que, si tuviera certeza, podría retomar su vida y volver al trabajo. Incluso mencionó la posibilidad de rentar otro lugar para vivir por su cuenta. Por alguna razón, Lee Chul-ho guardó silencio ante esto. Solo miró fijamente a Jin-tae, perdido en sus propios pensamientos y secretos. El joven continuó diciendo que no pensaba huir a ninguna parte porque no tenía otra salida, excepto esperar a que su cuerpo regresara a su estado original. Enfatizó que ya había tomado una decisión, así que esperaría obedientemente. Y de repente, Lee Chul-ho soltó la bomba. Le pidió que no volviera a su departamento hasta que él se lo dijera. Con este giro inesperado de los acontecimientos, ya habían pasado 3 largos días. Jin-tae no podía entender por qué Lee Chul-ho no le había escrito, ni llamado ni una sola vez. Durante todo ese tiempo, recordó que Lee Chul-ho solía comportarse de manera completamente diferente y este cambio de actitud lo tenía desconcertado. Finalmente, la frustración se apoderó de Jin-tae y se enojó consigo mismo por darle tantas vueltas, así que arrojó su teléfono con furia. Estaba rabioso por no haberle dicho al protagonista, en ese mismo instante, lo que le molestaba. Ahora llegaba a la conclusión de que el otro nunca tuvo la intención de arreglar las cosas. Sin embargo, una pequeña esperanza calentaba el pecho del joven, la ilusión de que esta situación se resolvería de algún modo y su cuerpo volvería a ser el de antes. Jin-tae decidió con firmeza que tendría que verse con Lee Chul-ho al día siguiente para hablar de una vez por todas. El nuevo día llegó y el joven puso en marcha su plan. Al llegar al departamento del protagonista, solo el silencio le dio la bienvenida. Caminó por todo el lugar buscando una señal y se sentó en el sofá, pensando que Lee Chul-ho
había desaparecido otra vez. Le molestaba profundamente que el protagonista no contestara el teléfono. De hecho, comenzaba a enfurecerlo de verdad. Sobre la mesa encontró un objeto que le resultó extraño. El joven tomó la varita entre sus manos y comenzó a examinarla hasta que la realidad lo golpeó. Se dio cuenta de qué era ese objeto y para qué se utilizaba. Jin Tae también encontró un sobre que se apresuró a abrir con manos temblorosas. Al leer aquella carta, la arrugó con fuerza y soltó una carcajada histérica. Pasó un largo rato desahogándose, esparciendo las cajas y pateándolas con rabia ciega. Entonces recordó la prueba de embarazo. El joven la tomó de nuevo en sus manos y se dirigió al baño, pensando que el protagonista lo había engañado justo en el momento en que más confiaba en él. Todo aquello parecía una jugada fríamente calculada. Jin Tae pensó una vez más que jamás debió haberse involucrado con esa persona, ni haberle entregado su confianza. El joven regresó a su habitación tras ver el resultado negativo de la prueba y de repente se quedó helado. Había pisado el papel arrugado con las palabras del protagonista. Jin Tae recogió la hoja y leyó el texto nuevamente. Decía que Lee Chul-ho no sabía cuándo llegarían estas líneas a Jin Tae, pero aún así decidió informarle de algo por escrito. El protagonista recordaba la última vez que se escribieron en papel durante la escuela y expresaba su alegría por poder hacerlo de nuevo. Lee Chul-ho decía que le dejaba algunas cosas junto con la carta para que no se preocupara. También añadió palabras comprensivas sobre por qué Jin Tae no confiaba en él, en el punto donde el protagonista hablaba de que aún sentía algo positivo por él. Jin Tae estalló en ira. Temblaba de indignación y de una furia incontrolable. Lee Chul-ho salía de su vida diciendo que, tal vez, algún día se volverían a encontrar y todo sería diferente. Los nervios de Jin Tae estaban destrozados. Le gritó al fantasma del escurridizo Lee Chul-ho que ya era suficiente de bromas pesadas. El joven no lograba entender por qué lo había tratado así, si él había hecho todo exactamente como se lo había pedido. Jin Tae estaba en un estado deplorable. No podía encontrar respuestas a la pregunta de qué había hecho mal. Se sentía desgarrado por dentro, pero la situación no cambiaba. Lloró amargamente y en su desesperación deseó con toda su alma borrar todo recuerdo de Lee Chul-ho e incluso acabar con su vida. Jin Tae juró que actuaría en el instante en que sus caminos se cruzaran de nuevo, pero, en el fondo, su mente era un torbellino de confusión y anhelos ciegos. Su cuerpo ardía con una furia incontrolable, pero irónicamente, su única esperanza era que Lee Chul-ho regresara para devolverle su antigua gloria física. Un crujido tras la puerta encendió sus instintos y corrió a abrirla, deseando con toda su alma encontrar al protagonista allí para acabar con él. Al mismo tiempo, estaba dispuesto a perdonarlo todo si tan solo regresaba. Jin Tae abrió la puerta de golpe, pero el destino le jugó una broma cruel. No había nadie. Solo yacía allí su maleta, enviada fríamente por mensajería. Jin Tae sintió que el mundo se le venía encima. Una histeria incontenible, mezclada con ira y desesperación, lo devoró por completo. Finalmente, la cruda verdad lo golpeó. Lee Chul-ho lo había engañado y se había esfumado de su vida para siempre. En ese instante, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Lo que más le dolía a Jin Tae era no comprender por qué merecía tal desprecio. Seguía llorando sin control, sin recibir respuesta alguna del universo. Desde su tierna infancia, Lee Chul-ho había vivido como una marioneta de sus padres, siempre justo y con una sonrisa pintada en el rostro. Aunque no comprendía esa conducta, le aseguraron que eso era lo que hacían las personas normales. El protagonista jamás rompió una regla, y aún así, la soledad era su única compañera. Al comenzar su último año de secundaria, llegó al aula con puntualidad militar. Creyó que sería el primero, pero para su sorpresa, Jin Tae ya estaba allí ocupando su lugar. Lee Chulo se consideraba un bicho raro, pero aún así saludó a su compañero de banco. Este comentó con sarcasmo que el protagonista había llegado, incluso más temprano que la última vez. Lee Chul-ho, intentando mantener su máscara de felicidad, le regaló una sonrisa a aquel chico, a quien ingenuamente consideraba un buen amigo. Comenzaron a charlar, hasta que los demás estudiantes empezaron a llenar el aula. Ellos también creían ser madrugadores, pero llegaron tarde. Jin Tae, cuidando su imagen, no quería que nadie viera qué. Y ¡pum! El golpe conectó de lleno contra el protagonista. Cayó al suelo totalmente desprevenido, mientras Jin Tae le anunciaba a la clase que había llegado temprano, exclusivamente para atender a Lee Chul-ho. Pobre chico, tardó una eternidad en recuperar la conciencia.
Su mente era un torbellino, incapaz de entender qué karma estaba pagando para merecer tal trato, sobre todo porque no había hecho nada para provocarlo. El dolor físico y emocional era agudo. Pero, giro de trama, cuando los demás se fueron, Jintae se acercó sigilosamente a su compañero y se disculpó por su actuación de chico malo. El protagonista, fiel a su estilo, intentaba pasar desapercibido, volviéndose invisible como un fantasma. Así le habían enseñado sus padres a sobrevivir. Hasta que un día, el profesor, con su radar de águila, notó que estos dos no prestaban atención y se la pasaban cuchicheando secretos. Les lanzó una mirada fulminante, diciéndoles que se enfocaran en los libros y dejaran sus dudas existenciales para después de la escuela. Cuando el maestro le advirtió a Jintae que, si seguía con esa actitud rebelde, terminaría el año escolar en la ruina total, sus compañeros estallaron en risas burlonas. Los amigos de Jintae no procesaban por qué su líder intercambiaba cartitas con el marginado que supuestamente odiaba. Jintae sentía que la cabeza le iba a explotar de la rabia ante tal humillación pública y soltó una sarta de groserías censurables. Al oírlo, ¡paf!, el profesor le acomodó las ideas con un golpe maestro usando su cuaderno para enseñarle modales frente a una autoridad. El hombre, echando humo, recalcó su falta de educación y cuestionó dónde estaban sus padres. Fue entonces cuando, en un acto heroico, el protagonista alzó la voz. Nadie se esperaba que el chico callado interviniera así. Se dirigió al maestro y, con cara de póker, afirmó que él había escrito todo el diálogo. El profesor, obviamente escéptico, le señaló a Lee Chul-ho el pequeño detalle de que había 2 letras totalmente diferentes en el cuaderno. La evidencia era clara, pero el protagonista se mantuvo firme en su mentira piadosa. El maestro estaba más perdido que nunca, sin comprender la lógica, ni lo que pasaba por la mente de este chico. Lee Chulo insistió en que él, cual artista incomprendido, usó 2 estilos de letra para escribir el diálogo. Aseguró que su compañero no tenía nada que ver y pidió recibir todo el castigo él solo. ¡Qué sacrificio! Después de clase, Jintae, confundido, le preguntó por qué no podía ser normal. Lee Chul-ho simplemente se disculpó con aquel, que lo había llamado aburrido, y ahí, con el corazón palpitando, le sugirió a su compañero: ¿y si simplemente somos amigos? Jintae entró en pánico escénico. Todo el salón se va a enterar. Dudo mucho que no se rían de mí otra vez si nos ven juntos. Lee Chul-ho le propuso ignorar al mundo. Jintae, vencido por esa sinceridad, aceptó el trato y le pidió: «Está bien, solo confía en mí». Él obedeció dócilmente, siguiendo al pie de la letra los sabios consejos de sus padres sobre el respeto. Y así llegó un nuevo día. Fue el primero en pisar la escuela, sintiéndose el rey de la puntualidad. Pero luego apareció Jintae, quien parecía haber perdido una pelea contra su almohada, refunfuñando que casi se queda dormido. El chico le preguntó a su compañero de banco si su pesadilla era real. ¿Acaso tenían educación física a primera hora? Su compañero asintió con solemnidad, agregando que el profesor había ordenado que todos se pusieran su ropa deportiva de inmediato y marcharán directo al estadio. Jintae soltó un lamento dramático digno de una telenovela. Había olvidado su uniforme de deportes. En medio de su show, sacó una nota y se la entregó a Lee Chulo. Nuestro protagonista desdobló el papel con intriga y leyó la trágica sentencia: «A partir de hoy, terminamos». Acto seguido, Jintae le exigió descaradamente que le entregara su propio uniforme. El mundo de Lee Chul-ho se hizo pedazos. Apenas ayer habían sellado un pacto de amistad, y él, ingenuo, le entregó su confianza ciega a ese sujeto. Pero el sol de hoy iluminó una cruel realidad. Debían actuar como si jamás se hubieran conocido. Nuestro protagonista intentaba procesar este giro del destino, buscando desesperadamente en qué momento falló o por qué el universo lo castigaba así, justo cuando había abierto su corazón. La verdad era simple y dolorosa. Jintae temía manchar su reputación frente a la clase si lo veían interactuando con el marginado social. Así que, sin piedad, cambió de opinión sobre esa amistad naciente. Lee Chul-ho, confundido, decidió confrontar este asunto con su compañero de banco. Pero la respuesta fue pura ira. El otro apenas podía contener su frustración, tratando de deshacerse de ese fracaso social lo antes posible. El protagonista no comprendía esa mirada asesina que le taladraba el alma. Solo deseaba, con desesperación, recuperar la confianza de Jintae a cualquier costo. ¿Y cuál fue su recompensa? Una lluvia de puñetazos directo al rostro. Lee Chul-ho jamás entendió por qué su supuesto amigo le pagó con tanta crueldad.
Regresando al presente, los primeros meses fueron un calvario solitario para Jin Tae en el departamento de Lee Chul-ho. La duda lo carcomía. ¿Volvería el dueño de este refugio? Ni siquiera tenía fuerzas para mantener el orden en aquel lugar abandonado. El caos reinaba en la habitación, reflejando su interior. Jin Tae pasaba los días petrificado en el sofá, con la mirada perdida en un punto fijo. Solo esperaba el regreso de Lee Chul-ho. Esa agonía de la espera era 1000 veces peor que el dolor físico de su misteriosa transformación corporal. Hasta que la fría verdad lo golpeó, llegó a la conclusión de que Lee Chul-ho se había ido para siempre. No había retorno. Resignado, Jin Tae consiguió un nuevo empleo y regresó a su propio apartamento, el cual lo recibió con un silencio sepulcral. Sorprendentemente, esos pasos no fueron tan dolorosos. Su antiguo hogar seguía intacto, como una cápsula del tiempo. Lo único realmente molesto era que su mundo se había encogido. La falta de lugares a donde ir lo asfixiaba, pues se sentía incómodo con sus cambios fisiológicos. Ahora se ganaba la vida en un bar. Un día, un colega rompió su rutina informándole que planeaban una noche de copas con la pandilla del trabajo y lo invitó a unirse. Jin Tae, con su mejor cara de póker, se disculpó inventando que ya tenía una cita ineludible. Cabe aclarar que su reputación estaba limpia, no había chismes venenosos ni rumores que justificaran que la gente dejara de hablarle. Su compañero, indignado e insatisfecho, le reclamó con fastidio por qué siempre rechazaba esos encuentros sociales. Jin Tae se defendió con astucia. No es culpa mía que me llamen cuando ya tengo planes, y prometió, quizás falsamente, que la próxima vez iría con ellos. A decir verdad, la vida del joven no era un desastre total. Incluso después de la tragedia, podría decirse que la situación había resultado mejor de lo que sus miedos le gritaban. Aunque la desaparición de Lee Chul-ho dolía, él seguía siendo fiel a su esencia, y no había perdido la cordura tras esos cambios radicales. Sin embargo, una espina seguía clavada profundamente en su mente. Necesitaba entender por qué el protagonista lo trató de esa manera, justo cuando sus lazos de amistad parecían haberse restaurado. Él había movido cielo y tierra para recuperar su cuerpo original, sacrificando todo en el proceso. Pero al final, solo se quedó con los cambios y la soledad. Jin Tae culpaba a Lee Chul-ho de todo. Como resultado, el joven tomó la decisión de borrar ese capítulo de su vida y avanzar. Aunque irónicamente se atrapaba a sí mismo, pensando que olvidar era una misión imposible dadas las circunstancias. Como un imán, sus pasos lo llevaron de vuelta al departamento del protagonista. Incluso el cansancio lo venció y cayó dormido allí, aferrándose a la tonta esperanza de ver entrar al dueño de la vivienda. En ese limbo onírico, tenía sueños. Lee Chul-ho aparecía y podían hablar. Jin Tae no sabía si esto era una bendición o una maldición, porque sus sentimientos eran un laberinto. Estaba seguro de que era la primera vez que experimentaba un sueño lúcido tan vívido. El joven no podía creer que su mente creara tal milagro, aun sabiendo que era una ilusión efímera. Buscaba cualquier excusa para encontrar a Lee Chul-ho en ese mundo. Buscaba respuestas, pero su ira también amenazaba con estallar. Finalmente, habló abiertamente con el protagonista sobre todo el tormento que llevaba dentro y lo que exigía entender. Lee Chul-ho, con sencillez, respondió que nada es lo que parece, y allí, en el sueño, confesó su verdad, admitiendo que sentía que su corazón no soportaría la presión de otra traición, así que eligió huir y abandonar incluso a su amigo. Esto enfureció aún más a Jin Tae. Quería estrangularlo allí mismo, acabar con todo, pero entonces él le sonrió otra vez. Una sonrisa idéntica a la de sus días escolares, diciéndole que lo perdonaba por todo. Tras despertar de esos sueños intensos, Jin Tae huía de la cama y llegaba al trabajo al amanecer. Su colega, intrigado, intentaba descifrar este extraño comportamiento. Por eso, llegaba tan temprano. Su compañero lo tildaba de excéntrico, pensando que tal vez buscaba acumular horas para un sueldo, de jornada completa. El joven no se aguantó y le preguntó directo. Jin Tae respondió que no tenía ambiciones de ese tipo, simplemente era su refugio contra el insomnio. Pero la mente del colega voló, seguro consiguió novia y necesita dinero extra. Esa fue la teoría perfecta para explicar su rechazo a las salidas de la empresa. Las excusas de Jin Tae ya no importaban. El joven había creado sus propias conclusiones románticas y estaba convencido de tener la razón absoluta. Sin falta, Jin Tae notaba que cada vez que despertaba tras soñar con Lee Chul-ho,
Sentía como si una fuerza invisible lo mantuviera pegado al suelo, incapaz de moverse. Le tomaba tiempo volver a la realidad. Incluso en el mundo de los sueños, Lee Chul-ho percibía los cambios en el humor de Jin-tae, y cuando hablaban del tema, la preocupación invadía su rostro. Lee Chul-ho creía que Jin-tae ya no deseaba ver esas ilusiones tan realistas donde él aparecía. Jin-tae se preguntaba cómo era posible tal conexión. El protagonista exigió que el joven le pidiera volver a aparecer la próxima vez. Para Jin-tae, Lee Chul-ho era simplemente insoportable, incluso dormido. Hizo que el joven repitiera las frases necesarias una y otra vez para invocar esos sueños. Jin-tae finalmente despertó y, una vez más, sintió que aquellas visiones nocturnas le robaban toda su energía vital. Una mañana, el sonido de la puerta del apartamento abriéndose rompió el silencio, y en un instante, Lee Chul-ho se materializó ante él en carne y hueso. Simplemente sonrió con esa calma exasperante, y anunció que había regresado a casa. Jin-tae nunca fue fanático del verano, pero después de conocer a Lee Chul-ho, lo detestaba con mucha más intensidad. El protagonista le anunció a su compañero que había traído su tesoro culinario, una hamburguesa casera con extra de aguacate. Jin-tae no pudo resistirse a su manjar favorito y comenzó a devorarlo a dos manos. Estaba tan emocionado comiendo que por accidente se mordió la lengua junto con la hamburguesa. Ese dolor le hizo darse cuenta de que estaba cometiendo el mismo error de siempre, tropezar con la misma piedra y confiar en esa supuesta amistad. Jin-tae estaba perplejo. ¿Cómo demonios se enteró Lee Chul-ho de sus gustos si él jamás se lo había dicho? El chico no recordaba haber soltado esa información antes. Jin-tae también notó la ironía. Lee Chul-ho hablaba como si estuviera en la ruina, pero vestía ropa de lujo y compraba comida gourmet. Resultaba evidente que le estaba mintiendo en la cara otra vez. Decidió que era hora de aclarar este asunto de una vez por todas. Jin-tae le recordó al chico sus propias palabras sobre no tener dinero, pero la realidad gritaba algo muy diferente. Empezó a sospechar que Lee Chul-ho estaba metido en negocios turbios, quizás distribución de sustancias, tal como le ofreció en aquel encuentro en el club. Entonces, Jin-tae notó un objeto extraño, una especie de llavero, y le preguntó al chico qué era eso. El simple intento de tocar esa cosa provocó una reacción aterradora en el protagonista. Su rostro cambió por completo, pero luego recuperó la compostura y simplemente retiró su accesorio. Lee Chul-ho le dijo a su amigo, con voz calmada, que no había nada de qué preocuparse. Jin-tae miró su mano lastimada y pensó que probablemente había desatado la ira del chico. Entonces comenzó a cuestionarle cómo se atrevía a usar fuerza física contra él, y comenzó a golpearlo en represalia. Lee Chul-ho le respondió a su amigo, entre golpes, que fue un accidente reflejo y que no tenía intención de lastimarlo. El chico explicó que esa cosa era extremadamente importante para él y le aterrorizaba que se rompiera. Cuando Jin-tae siguió insistiendo, el protagonista confesó lo impensable. Era simplemente un conejo. El chico se enfureció y volvió a lanzarse contra Lee Chul-ho con los puños, gritando a todo pulmón, que no era ningún estúpido para creerse semejante tontería. Estaba convencido de que era algo ilegal. Lee Chul-ho repitió una y otra vez que era un conejo real. Jin-tae enfatizó que se sentía como un títere viviendo en la ignorancia. Declaró que ya estaba harto de todo este misterio, y le exigió al protagonista que le contara la verdad sobre su vida sin ocultar nada. Resultó que Lee Chul-ho era mucho más rico de lo que Jin-tae había imaginado. Los padres de este chico eran dueños de un famoso complejo hotelero y habían luchado incansablemente por tener un heredero. Tras dar a luz, la madre de Lee Chul-ho anunció que su cuerpo no resistiría a otro embarazo. El primer fragmento vívido en la memoria de este chico fue la aparición de una mujer. Era la directora del jardín de infantes, quien siempre lo observaba con una mirada analítica. Una vez, cuando esta mujer se reunió con su madre, esta última le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió y él se lo hizo saber de inmediato. La madre de Lee Chul-ho estaba en plena conversación con la directora y le pidió a la mujer que repitiera la palabra que acababa de pronunciar. La educadora solicitó una conversación privada con la madre del niño en su oficina. La directora del jardín sugirió a la madre que llevara a su hijo a ver a un médico especialista. En respuesta, la mujer desafió a la directora preguntándole si estaba lista para asumir la responsabilidad de sus acusaciones. La directora respondió con calma que entendía perfectamente sus sentimientos como madre. La mujer amenazó a la directora con armar un escándalo monumental.
El pequeño Lee Chul-ho notó que la furia de su madre iba en aumento. También temía que su padre se entristeciera y se enojara por esta situación. La directora comenzó a explicarle a la madre que el niño tenía mala memoria para los rostros y carecía de empatía. Mencionó que su hijo solía pelear frecuentemente con otros niños y que era totalmente incapaz de resolver conflictos con sus compañeros. Como respuesta, la madre del niño preguntó si eso significaba que se retrasaría en sus estudios. La directora respondió que este niño simplemente no podía sentir los estados de ánimo de los demás y vivía aislado en su propio mundo. La madre del chico le pidió a la mujer que mantuviera esta conversación en absoluto secreto. Estaba muy preocupada por cómo crecería su hijo si era etiquetado o molestado. Finalmente, la madre se acercó al niño y le preguntó ¿por qué jugaba aquí y no en otro lado? Ella le preguntaba si sentía dolor. Ya de adulto, Lee Chul-ho empezó a atar cabos sueltos, comprendiendo el pánico de su familia. Si se filtraba que su hijo tenía una enfermedad mental, la vergüenza los destruiría. Como el niño no sentía dolor físico, su madre evitó a los médicos, aterrorizada de que los chismes mancharan su reputación. Tras aquella reunión con el director del jardín, el niño notó la transformación de su madre. Él se sentía perfectamente bien, pero ella se derrumbaba en el sofá, ahogada en llanto. Creyendo que ella sufría dolor, el pequeño intentó indagar y le pidió un abrazo. La mujer, conmovida por el torpe intento de su hijo de consolarla, reaccionó. Más tarde, Lee Chul-ho notó que el rostro de su madre se volvía un enigma indescifrable. Sus expresiones eran cada vez más difíciles de leer. Un día, mientras lo alistaba para la escuela, le dijo que ya era un hombrecito. Ella veía cómo su hijo se esforzaba por la familia, y lo llenó de elogios. Esas palabras dulces eran música para los oídos de Lee Chul-ho. La mujer insistía en que su niño era su vivo retrato. Aunque de pequeño se parecía a su padre, ella aseguraba que ahora eran como 2 gotas de agua. Además, le advirtió con seriedad, si él se portaba mal, el corazón de mamá se rompería. Incluso decidió cambiarle el peinado. Lee Chul-ho le confesó a Jin Tae que así aprendió a reaccionar mecánicamente a las palabras, gestos y situaciones de su madre. Sabía que un paso en falso significaba enfrentar la ira castigadora de su padre. Un día, el pequeño Lee Chul-ho esperaba junto al camino al conductor, que venía retrasado. Aquella jornada, ocurrió un incidente infame al llegar a la escuela. Un hedor nauseabundo invadió el aula, confundiendo a todos los presentes. Los compañeros, tapándose la nariz, buscaban el origen de aquella putrefacción. Entonces, Lee Chul-ho intentó pasar desapercibido y mantener su secreto a salvo, evitando disputas. De repente, un grito rompió la tensión. Alguien encontró la fuente del hedor. El chico acusó a gritos a Lee Chul-ho, señalando que ese olor tan repugnante emanaba de su propia mochila. Los niños, impulsivos, le arrebataron el bolso para investigar su contenido. Un gato muerto. El horror paralizó a todos al ver el cadáver. Nadie entendía por qué su compañero haría algo tan macabro. En realidad, Lee Chul-ho veía un gato por primera vez y solo quiso acariciarlo. Pensó en sostenerlo un momento y luego devolverlo. Estaba seguro de que no olía así antes, pero quizás el intenso calor aceleró la muerte del animal. Ahora, la certeza de que su padre lo golpearía lo invadía. Odiaba la violencia, pero sabía que sus actos desatarían la furia incontrolable de su padre. El miedo a volver a casa lo paralizaba. Solo le quedaba una esperanza, que su madre lo defendiera. Sintió un inmenso alivio al descubrir que no era su padre, quien había venido a la escuela. Confiaba en que su madre jamás le pondría una mano encima, así que su ansiedad se disipó. Ya afuera, el hijo se volvió hacia ella, disculpándose por el alboroto. Prometió solemnemente no volver a hacerlo jamás. Pero por primera vez, la mujer lo ignoró. Peor aún, lo empujó con asco llamándolo asqueroso. Esas palabras se grabaron a fuego en su alma. Le preguntó si realmente él era repugnante, pero solo obtuvo un silencio sepulcral. Desde el día siguiente, Lee Chul-ho comenzó a suplicar que lo llevaran al hospital. La mujer se negó rotundamente. Incluso cuando él confesó su deseo de ser normal, ella rechazó la ayuda de especialistas. Lo único que deseaba de él era silencio absoluto. Entonces, Lee Chul-ho le confesó que le costaba horrores recordar los rostros de sus amigos y que su corazón carecía de empatía alguna. Admitió sus constantes conflictos con otros niños y cómo, a diferencia de ellos, resolver problemas era un laberinto imposible para él. El niño razonó con su madre. Sería bueno enviarlo a una institución especial para una revisión completa. La mujer respondió con una risa helada y perturbadora.
Lee Chul-ho insistió en que esta conversación sería su secreto, pidiéndole que no se preocupara. Le rogó que recordara que él era quien más sufría en esta pesadilla. Ella no soportó más. «¿Insinúas que eres mi error?», estalló. Señaló que ir al hospital ahora destruiría su vida, impidiéndole vivir como una persona normal. Todo se reducía a una terrible verdad. La madre se arrepentía de haberle dado la vida, pues sentía que ella era la única perdiendo en este juego cruel. Esas palabras flotaron en el aire. En ese instante, el niño solo quería entender qué significaba ser normal. La mujer, furiosa, gritó que su esposo ya no quería ni verla, y mucho menos al niño. Odiaba ser objeto de lástima y compasión. Fue entonces cuando Lee Chul-ho comprendió una sola cosa. Él era verdaderamente repulsivo para su madre. Ella comenzó a recriminarle por qué solo pensaba en sí mismo. Lee Chul-ho lanzó una pregunta retórica. «¿Me amas?». La mujer, con brutal honestidad, le dio una respuesta negativa. Esa noche, salió de casa por primera vez a deshoras, abandonando su hogar. Lee Chul-ho decidió jugar un poco, y luego regresar. Sabía que su madre dormía y su padre no volvería, así que no habría problemas. Disfrutó del agradable aire nocturno. De la nada, se topó con un conejo de juguete. El chico asumió que alguien lo había perdido. Lo pisó sin querer y el peluche dijo: «Te amo». Lee Chul-ho dedujo entonces que quizás ese conejo estaba destinado a alguien profundamente amado. Sabía que robar estaba prohibido, pero ese día hurtó el amor ajeno. Lee Chul-ho confesó con el corazón en la mano que necesitaba desesperadamente esas palabras que el conejo pronunciaba. Lo presionaba una y otra vez, escuchando en cada ocasión ese dulce «te amo». La medianoche había quedado atrás hace mucho y Lee Chul-ho no lograba saciarse de esas palabras dirigidas solo a él. Entonces, Lee Chul-ho notó que los regaños de sus padres disminuían al entrar a la secundaria. Supuso que tal vez todo estaba conectado con su encuentro con el conejo, el cual le ayudó a hallar paz interior. Con el tiempo, el peluche perdió su belleza exterior, pero continuaba susurrando las mismas, inalterables y anheladas palabras de amor. La voz del conejo se volvió un poco más tenue, y esto llenó de tristeza a Lee Chul-ho. Un día, su madre descubrió el juguete y comenzó a interrogarlo sobre su origen. Lee Chul-ho tuvo que mentir y decirle a su madre que era simplemente un regalo. La mujer le ordenó a su hijo que tirara ese extraño muñeco a la basura y le recordó fríamente que tenía sesión de tutoría ese día. Para Lee Chul-ho resultaba difícil no poder distinguir la expresión en el rostro de su madre. Al mismo tiempo, ella le lanzaba críticas sobre sus lecciones, insistiendo en que debía mejorar sus notas. Lee Chul-ho comprendió que, incluso estando en un lugar diferente, le sería imposible enfrentar y reconocer las facciones de su madre. Desde ese instante, decidió bloquear ese pensamiento. La mujer sujetó con brusquedad a su hijo, exigiendo saber por qué no respondía y por qué no había tirado el juguete, tal como ella había ordenado. Lee Chul-ho sentía que cada vez le costaría más y más reconocer el rostro de su madre, o verla en absoluto. Le dijo que se desharía del conejo, pero por supuesto no pudo hacerlo. Este se convirtió en otro de sus secretos personales. Llegó el invierno. Su vida en la secundaria estaba por terminar. Ese día recibió el galardón al mejor estudiante de la escuela. El director lo felicitó por lograr el primer lugar entre la élite académica por 3 años consecutivos. Lee Chul-ho entendió, por las palabras del director, que había hecho un gran trabajo y los nervios lo consumían un poco. Pensaba que podía vivir solo obedeciendo a su madre. Creía que podría avanzar si cada día, como hoy, la gente lo aplaudía. Por alguna razón, Lee Chul-ho se convenció de que podría ganar el amor de su madre gracias a este evento. Al regresar a casa, ansioso por mostrarle el premio cuanto antes, no la encontró en el departamento y asumió que había salido a algún lado. Pero Lee Chul-ho halló a su madre en el balcón. Ella hablaba por teléfono, preguntándole a la otra persona si sabía lo difícil que era criar a Lee Chul-ho. Hablaba sobre cómo él ni siquiera recordaba su cara y señaló lo irritada que estaba por la falta de comprensión de su hijo. La mujer confesó que sentía un miedo terrible al tener que mostrarse amable y gentil junto a su propio hijo. Se quejaba con su esposo de que ni siquiera podía trabajar por culpa del chico. También le causaba un gran estrés el hecho de que los rumores sobre la enfermedad de su hijo se esparcieran rápido, causándole vergüenza. Como resultado, le pidió al padre de Lee Chul-ho que lo enviara a una escuela normal. Finalmente, el chico no soportó más y le anunció a su madre que había regresado a casa. Fue algo totalmente inesperado para ella.
Ella preguntó de inmediato cuánto tiempo llevaba ahí de pie y por qué estaba espiando sus conversaciones. Luego, la madre regañó a su hijo por su descortesía. Lee Chulho se apresuró a decirle que había recibido un premio hoy. Le dijo que todos en el auditorio lo ovacionaron como el mejor estudiante de toda la escuela. Lee Chulho le ofreció a su madre mirar el certificado y añadió que incluso estrechó la mano del director de la escuela. Le recordó a su madre que cumplió su petición y estudió diligentemente. Simplemente quería escuchar esas anheladas palabras de amor de ella, al menos una vez en su vida. Esperó esto como nunca antes y creyó que era la mejor razón para recibirlas. Lee Chulho le preguntó a su madre si ahora lo amaba. La mujer se acercó a su hijo y le dio una respuesta negativa. Además, añadió que no lo odiaba y enfatizó que eso no cambiaría jamás. Lee Chulho regresó a su habitación e intentó calmarse a sí mismo. Se consoló pensando que podría escuchar esas palabras de su conejo. Lee Chulho se acercó al estante donde lo había dejado, pero no encontró su juguete. Entonces vio que el conejo destrozado yacía en el bote de basura. Lo alcanzó con un suspiro de alivio, diciendo que lo encontró antes de que tiraran los desechos. Como resultado, solo recuperó el dispositivo de sonido. No importaba cuánto lo presionara, permanecía en silencio absoluto. Todo esto era muy extraño e increíble para Lee Chulho. Le suplicó a ese objeto sin vida que pronunciara esas preciosas palabras para él al menos una vez más. Lee Chulho decidió que esto sucedió, porque él era quien no debía escuchar esas palabras. El joven cayó en la desesperación absoluta. Como hasta su juguete le aplicaba la ley del hielo, llegó a la conclusión de que incluso el conejo lo odiaba. Solo quería escuchar palabras de amor una vez más. Como resultado, Lee Chulho comenzó a decirse «te amo» a sí mismo frente al espejo, aún sabiendo que el mecanismo del conejo estaba totalmente roto. Era incapaz de tirarlo a la basura. Más tarde, Lee Chulho analizó con ironía que él jamás le había respondido a las palabras del conejo, y especuló que quizás el peluche se había cansado de decir que lo amaba sin recibir respuesta. Y así llegó la primavera. Sus padres lo exiliaron a estudiar a una escuela pública donde nadie lo conocía. Ya no querían sentirse avergonzados por la existencia de su hijo. Jamás había existido alguien que lo amara hasta ahora. De todas formas, decidió que simplemente seguiría sobreviviendo. Pero el destino no es tan simple. Poco después, su mundo colisionó con el de Jin Tae. El joven le dijo entonces que, de no ser por las circunstancias, jamás se habrían visto. Lee Chulho anhelaba tanto escuchar esas palabras. Incluso le rogó a su compañero de banco que repitiera lo que había dicho. Chulho pensó que podría detener su obsesión si Jin Tae repetía esa frase. Jin Tae se convirtió para él en una especie de milagro viviente que encontró por casualidad tras perder a su conejo. Lee Chulho deseaba desesperadamente ser amigo de este chico. Debido a su peculiaridad mental, comenzó a memorizarlo todo. Todo lo relacionado con Jin Tae quedó archivado desde ese día. Tuvo que esforzarse al máximo para lograrlo debido a sus dificultades. Si Jin Tae le mostraba una pizca de atención, el chico lo disfrutaba muchísimo, pues siempre estaba esperando ese momento. Lee Chulho le confesó a su amigo que, desde que lo conoció, había sentido por fin lo que era ser necesitado por alguien. Sin embargo, cuando Jin Tae escuchó la historia de Chulho, se horrorizó y pensó que el chico estaba perdiendo la cabeza lentamente. Entonces, el muchacho concluyó que probablemente ya estaba loco. Jin Tae decidió aclarar la situación, preguntando si entendió bien que ese llavero era un remanente de aquel conejo. Jin Tae también decidió preguntarle a Lee Chulho si acaso odiaba a su madre. Sorprendentemente, el chico respondió que amaba a su madre con locura, y añadió que deseaba que ella lo amara también. A Jin Tae le parecieron extrañas las palabras de Chulho. El chico continuó diciendo que, desde su nacimiento, no había hablado con nadie de tales cosas. A Lee Chulho le entró la curiosidad de si había decepcionado a su amigo con el tema del conejo, y se lo preguntó directamente a Jin Tae. Luego, añadió otra pregunta, si le resultaba repugnante escuchar esta historia. Jin Tae pensó que habría sido mucho mejor si hubiera permanecido en la ignorancia, porque al enterarse de la vulnerabilidad dirigida hacia alguien que ni siquiera era humano, sintió asco. Además, Jin Tae se sentía muy incómodo. Simplemente le pidió a Lee Chulho que se guardara toda esa información para él mismo. De repente, Chulho se volvió hacia Jin Tae agradeciéndole por convertirlo en una persona normal, con solo aparecer en su vida. En ese momento, Jin Tae se dio cuenta de que su presencia parecía vendar el dolor emocional de Lee Chulho. Ahora Lee Chulho solo contemplaba oscuridad en sus sueños. Era difícil para él,
ya que ni un destello de luz lograba penetrar. Finalmente, vislumbró un tenue rayo de luz. Caminó hipnotizado hacia ese resplandor. Chulo pensó que seguirlo lo llevaría a encontrar a alguien, pero eso no sucedió. El chico despertó pensando que había tenido un sueño muy extraño. Lo más aterrador fue que Jin-tae había dejado de aparecer en sus sueños, aunque él no lo había olvidado. Solo que ahora todo se sentía diferente. Anhelaba regresar al pasado para no borrar el rostro de su amigo de su memoria. Lee Chul-ho llevaba su foto en la billetera. A veces sentía que esa foto era su talismán sagrado. Todo en su vida era ahora muy complicado. Y sentía que se estaba volviendo loco, así que huyó. Habían pasado 3 meses desde que abandonó su departamento. Y rompió toda comunicación con Jin-tae. La mayor parte del tiempo la pasaba vagando por las calles. A veces entraba en una librería. Allí podía elegir un par de libros para leer y luego regresaba a su refugio en el hotel. Los fines de semana, Lee Chul-ho iba a un bar a beber en soledad. Esa vida era su rutina habitual, pero por alguna razón parecía catastróficamente agotadora. Sentía que el alcohol era un engaño que ayudaba a olvidar las heridas del alma. Habían pasado varios meses probando esta teoría y descubrió que el resultado era todo lo contrario. A veces se preguntaba si Jin-tae lo recordaba, pero luego se inclinaba a pensar que probablemente estaba furioso por los cambios en su cuerpo. Un día, el camarero le habló, notando que siempre llegaba y se marchaba como un alma solitaria. Esta vez le ofreció a Lee Chul-ho un trago para calmar el espíritu, cortesía de la casa. El joven notó que el camarero tenía un piercing justo encima de la ceja. Mientras examinaba el adorno del camarero, este último decidió ayudar a verter el contenido del vaso, directamente en la boca del melancólico visitante. Lee Chul-ho no entendía nada. ¿Se suponía que este alcohol debía beberse tan rápido? Le preguntó al camarero entre sorbos. Él respondió que, por supuesto, ese no era el caso, y añadió que nunca antes había probado un alcohol así. Como resultado, el contenido del vaso golpeó fuerte a Lee Chul-ho, y la embriaguez le soltó la lengua. Le contó al camarero muchas cosas, demasiadas, y en cierto punto, Lee Chul-ho se dio cuenta de que había hablado de más y el pánico lo invadió. Empezó a disculparse profusamente con el bartender por su comportamiento. El bartender, sin embargo, dijo comprender su estado, y lejos de ofenderse, lo invitó a compartir una comida juntos con una sonrisa tranquila. Con un movimiento fluido, le entregó su tarjeta de presentación. Tras garabatear algo en ella, Choi Na-min le pidió a Lee Chul-ho que fuera a esa dirección al día siguiente sin falta, y le advirtió que no llegara tarde. Le dio la tarjeta al joven y se marchó, deseándole un buen viaje de regreso a casa. Lee Chul-ho no pudo dar ni un paso antes de que sus piernas fallaran y se desmayara ahí mismo. Amaneció rodeado de ratas como si fuera un vagabundo. Con el frío calándole hasta los huesos, de golpe recordó la última conversación que tuvo ayer con el bartender. Saltó del suelo como un resorte. Sin saber la hora ni si llegaba tarde a la cita, notó que ya era casi mediodía. Así que Lee Chul-ho corrió desesperado hacia la dirección indicada. Al llegar al lugar, su mayor angustia era haber hecho esperar al otro. Pero otra preocupación lo carcomía. ¿Cómo diablos iba a reconocer al bartender sin su uniforme de trabajo? Lee Chul-ho recordó vagamente que el tipo tenía un piercing en la ceja. De pronto un joven se le acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Chulo dijo que tenía una mesa reservada a nombre de esa persona y le mostró la tarjeta con total inocencia. El chico le pidió que lo siguiera. Fue entonces cuando Chul-ho se dio cuenta de que esa era, de hecho, su mesa reservada. Había una taza de café servida, lo que significaba que su cita ya estaba allí y seguramente había ido al baño. Agradeció al personal y tomó asiento. Pero el mismo joven que lo guió se sentó frente a él y le preguntó si estaba bromeando. El chico parecía realmente sorprendido. Choi Na-min se inclinó sobre la mesa y declaró que él era el mismo bartender con quien había quedado para reunirse. Lee Chul-ho por fin lo reconoció. El bartender comenzó a interrogarlo, incrédulo de que realmente no supiera quién era. A pesar de haberle servido tragos tantas veces en la barra, Chulo se disculpó avergonzado, admitiendo que tenía muy mala memoria para las caras. Choi Na-min señaló con ironía que eso era una lástima terrible. Luego añadió que llevaba 3 semanas bebiendo en su bar, y al parecer no había recordado su rostro en absoluto. Na-min le informó a Chul-ho que de hecho le había contado mucho sobre su vida, y para rematar, señaló que había venido vestido con la misma ropa de ayer. Chul-ho quedó paralizado por el shock y la vergüenza. Poco después la comida llegó a la mesa.
Choi Na-min le propuso a Lee Chul-ho pasar el día entero juntos como en una cita de amigos. El bartender decidió llevarlo a la sala de juegos después del almuerzo. Na-min estaba seguro de que el lugar le encantaría y prometió que sería divertido. Lee Chul-ho se sentía algo incómodo e intimidado por la presencia de este joven tan directo. Se atrevió a preguntar cuánto le había contado ayer. Na-min mencionó casualmente su relación con un amigo llamado Jin Tae. Sugirió que, para saber qué más había soltado ayer, primero debían jugar un juego. Chul-ho admitió que nunca había probado algo así antes. Satisfecho con la respuesta, Choi Na-min enfatizó que eso era exactamente lo que esperaba escuchar. Los jóvenes comenzaron su entretenimiento con un juego de tambores. Na-min se reía de la torpeza rítmica de Lee Chul-ho y luego le preguntó por qué estaba tan tenso. El bartender expresó su alegría genuina de que hubiera aceptado acompañarlo. Como resultado, Lee Chul-ho perdió indiscutiblemente y tuvo que fotografiar a su compañero como castigo. Choi Na-min le preguntó si de verdad lo reconocía ahora, por su piercing. Sin esperar respuesta, el joven concluyó que su amigo era más fácil de recordar gracias a ese adorno metálico. Le preguntó a Lee Chul-ho si entendía que, si volvían a verse, lo reconocería gracias al piercing. Lee Chul-ho estaba hecho un nudo de nervios por la situación. Antes de que pudiera responder, Choi Na-min le preguntó qué estaba esperando y lo invitó a la siguiente máquina de juegos. El bartender dijo que aquí solo necesitaban golpear fuerte. Luego añadió que si perdía, no le contaría nada de lo que hablaron ayer por la noche. Lee Chul-ho tuvo que esforzarse al máximo, desesperado por saber qué secretos había revelado. El bartender estaba encantado de ver a su amigo preparándose para el juego y emocionándose por el reto. En el momento exacto en que Choi Na-min mencionó a Jin Tae y su reencuentro en 6 años, Lee Chul-ho lanzó su golpe. El joven golpeó con una fuerza brutal y luego preguntó al bartender si recordaba correctamente todo lo que le había contado hasta ese punto. Lee Chul-ho pensó que el alcohol era el culpable de todo y concluyó que necesitaba dejar ese hábito de inmediato. A Choi Na-min le gustó cómo su compañero ejecutó el golpe. No respondió la pregunta, sino que dijo que haría su mejor esfuerzo para no hacerlo peor. Lee Chul-ho decidió confesarle al bartender que mira una foto de Jin Tae todos los días para no olvidar cómo luce. En respuesta, Choi Na-min le ofreció pasar tiempo juntos siempre que viviera cerca, en un tono suave. El bartender dijo que podrían charlar cuando viniera al bar y mantener una relación amistosa. Lee Chul-ho guardó silencio, sopesando esta propuesta. Mientras tanto, Choi Na-min hizo su jugada. Como resultado, el joven perdió, diciendo que era una lástima porque confiaba en sus habilidades para ganar. Choi Na-min afirmó que su resultado no distaba mucho del que obtuvo el ganador, así que estaría muy interesado en derrotar a Lee Chul-ho algún día. Recordó la calidez de su interlocutor y le devolvió la sonrisa, admitiendo que él también se había divertido. Choi Na-min le pidió al joven que aceptara su propuesta y se convirtiera en su amigo. Cuando logró arrancarle un sí a Lee Chul-ho, la euforia lo inundó por completo. Exclamó que aquello era demasiado emocionante. Choi Na-min declaró que, ya que ahora eran camaradas, debían celebrar esa dicha. Sugirió tomar una cerveza en su casa. Al ver la reacción de pánico en su interlocutor, Choi Na-min le preguntó si acaso no lo deseaba. Con timidez, Lee Chul-ho preguntó si no lo obligaría a beber alcohol tan rápido como la última vez. El bartender soltó una carcajada al entender finalmente la razón de tanta demora en responder, tras lo cual le informó que podía beber a su propio ritmo. Choi Na-min no podía calmarse por la ternura de la situación y seguía riendo. Su risa terminó contagiando incluso a Lee Chul-ho. El bartender sugirió dirigirse a su hogar lo más rápido posible. Hacía frío afuera, así que el dueño del departamento le pidió a su invitado que caminara con prisa para entrar en calor. Lee Chul-ho se disculpó por entrometerse en su morada. Choi Na-min dijo que saldría un momento para meter las botellas al refrigerador, pidiéndole al invitado que se pusiera cómodo en el sofá y lo esperara. Lee Chul-ho examinó rápidamente el departamento de este joven. De inmediato notó un detalle crucial. Solo había un sillón individual. Se sentó modestamente en un taburete esperando a su compañero. Choi Na-min le dio un susto de muerte con su repentina aparición y le preguntó qué botanas le gustaban. Lee Chul-ho respondió que no era exigente con la comida. El bartender quedó muy complacido con esa actitud. También notó que Lee Chul-ho estaba muy tenso y probablemente ansioso. Como resultado, preparó una mesa con aperitivos y añadió algo de alcohol más fuerte, además de la cerveza. Choi Na-min le preguntó a Lee Chul-ho por qué estaba tan rígido.
e indagó sobre sus pensamientos. El joven respondió que era la primera vez que estaba en casa de alguien. Cuando el bartender lo miró confundido, Lee Chul-ho confesó tener padres muy estrictos. También notó con nerviosismo que el anfitrión se había sentado en la cama. Choi Na-min supuso que su invitado, probablemente, nunca había probado los juegos de beber. Lee Chul-ho, con sorpresa y curiosidad, confesó que ni siquiera sabía que existían tales juegos. Pronto se acabó todo el alcohol y la comida desapareció. Los jóvenes estaban ebrios, pero el juego continuaba. Lee Chul-ho cumplía los castigos como si fuera el perdedor designado. No entendía por qué siempre perdía él. Para empezar, consideraba injusto su fracaso. El bartender, por el contrario, estaba encantado de haber logrado engañar a su amigo. Lee Chul-ho terminó entristecido por su incapacidad para jugar y su falta de conocimiento. No comprendía cómo este joven podía disfrutar estando cerca de él. Lee Chul-ho incluso se atrevió a preguntar al respecto. Choi Na-min respondió que la gente se hace amiga de aquellos con quienes se divierten y comparten intereses comunes. Entonces el bartender confesó que lo había estado observando por mucho tiempo y confiaba en su instinto, el cual le decía que estaba ante una buena persona. Choi Na-min se sorprendió aún más de que Lee Chul-ho ni siquiera lo hubiera notado. También ofreció su ayuda para olvidar al viejo amigo y continuar su vida sin dolor. Lee Chul-ho reflexionó sobre las palabras de Choi Na-min acerca de convertirlo en alguien normal. También contempló la necesidad de dejar el alcohol, pues esa preferencia podría jugarle una mala pasada. Al salir de la ducha, el Jin-tae imaginario se puso nervioso porque había tardado mucho tiempo, recordándole que no estaba solo en este mundo. Choi Na-min, trabajando sutilmente, disuadía a la gente sugiriendo que él era tan aburrido que ya nadie lo visitaba. Su conocido felicitó al bartender por su genial cabello largo. Choi Na-min respondió que simplemente había decidido cambiar su estilo. El bartender le preguntó a la chica por qué había venido hoy sin su novio, pero no esperó una respuesta. De repente, Lee Chul-ho se le acercó y preguntó si Suji estaba allí. Ese era el nombre que el joven usaba fuera del trabajo. El bartender sonrió y dio una respuesta firme. Se apartaron un poco, y el bartender indagó por qué lo buscaba, recordándole sus recientes palabras sobre la falta de motivos para su amistad. Mientras tanto, Choi Na-min miró al joven y se encontró pensando que esa expresión de tonto simplemente pedía a gritos ser atormentada. El bartender especuló que tal vez había cambiado de opinión después de todo, y no le desagradaba conversar al venir aquí. En respuesta, Lee Chul-ho preguntó si podía hablar con honestidad y recibió una respuesta afirmativa. Entonces, Lee Chul-ho dijo que no quería terminar su amistad con Jin-tae. También dijo que deseaba volver a los momentos felices de su vida. Pero tal vez no estaba destinado a ser. El joven también confesó que no podía entender qué hacer con su vida. Cuando Lee Chul-ho le mencionó al bartender que lo recordaba, este se sintió muy complacido. Entonces, Choi Na-min remarcó que en realidad era muy egoísta de su parte comportarse así. En su mente, una advertencia resonaba. Debía morderse la lengua y medir cada palabra. El joven le recordó aquel último encuentro desastroso, señalando con agudeza su evidente egoísmo. No quería que se marchara, pero el barman, con su típica sonrisa, convirtió la tensión en una broma ligera, aclarando que no era consejero, solo alguien abierto a la amistad. Chul-ho, bajando la guardia, admitió de inmediato que lo consideraba una buena persona. Reconocer que el otro tenía razón le dolió en el orgullo. De pronto, notaron las miradas curiosas de los demás sobre ellos, pero a pesar de la audiencia, decidieron terminar su charla. Chul-ho confesó que no debió comportarse como un completo idiota, y se disculpó por su falta de control. El sudor frío en su frente delataba su nerviosismo, pero quería cerrar este capítulo y le pidió ayuda al barman para soltar a ese amigo y dejar de depender de él, disculpándose una vez más por su egoísmo. Choi Na-min observó que él simplemente no conoce la moderación, o tal vez ni siquiera se da cuenta de sus excesos. El barman, con voz suave, dijo que rara vez abandona a alguien en apuros y reiteró su sincera oferta de amistad. Chul-ho admitió no estar listo para cambios tan drásticos. Entonces, su interlocutor mencionó la hipnosis como una forma de alterar la conciencia, y sugirió empezar con pasos pequeños. Solo esa posibilidad de cambio ya le alegraba, pero Chul-ho necesitaba tiempo para asimilar la idea de que debía transformar su vida. Choi Na-min aceptó su propuesta de tregua con una sonrisa cómplice, y como castigo por su rudeza, le pidió esperarlo tras el trabajo. Así, finalmente se declaró la paz entre ambos jóvenes, aunque Chul-ho seguía perdido en estos giros del destino. Incluso admitió que jamás había declarado una tregua con nadie antes.
Choi Na-min anunció que nada les impedía tener una cooperación excelente de ahora en adelante, e incluso practicar memorizar rostros. Chul-ho confesó honestamente que no sabe qué se siente pensar que una persona es buena con solo verla, pero al mismo tiempo le dijo a su compañero que cree que él es una buena persona. El barman coincidió al 100%. Luego, el joven se enderezó y anunció que, en ese caso, se iría para no distraerlo más del trabajo. Choi Na-min, intentando retenerlo, le preguntó si ni siquiera quería un trago. Él respondió que la resaca es un monstruo terrible, que no desea invocar de nuevo. La jornada laboral terminó y el barman se dirigió a casa, pero apenas puso un pie afuera, encontró a Lee Chul-ho esperando en la esquina. El joven declaró de inmediato que no se había ido a casa, y ante la pregunta de por qué seguía ahí, el barman, al verlo temblar, le envolvió rápidamente con su propia bufanda. Chulo respondió que debía cumplir su castigo por egoísta. A partir de ahí, los días junto a Choi Na-min volaron como un suspiro. Con él, el recuerdo de Jin-tae se desvanecía. De alguna manera, Chul-ho se atrapó, pensando que ahora todo en su vida tomaba un color diferente. Choi Na-min le dijo al joven que quería llevarlo a un lugar especial. Chul-ho aceptó, aunque, irónicamente, aún no lograba recordar el rostro de este joven que cambiaba su mundo. Se dirigieron a un festival de cortometrajes, un sitio vibrante y muy popular entre los lugareños. Había una sala de cine cerca y puestos de mercancía por doquier. Choi Na-min le preguntó a su acompañante si le gustaba el cine. Chul-ho admitió que rara vez veía películas. Su compañero, perspicaz, indagó si eso se debía a que no podía recordar las caras de los personajes. Chulo admitió que, probablemente, esa era la triste razón. Agregó que nunca había tenido la oportunidad de visitar un lugar así. Choi Na-min decidió que verían algo especial, eligió una película que prometía ser interesante y compró los boletos. Al terminar la función y salir del cine, el barman le preguntó qué le había gustado más. Ambos se quedaron pensativos un momento buscando la respuesta. Y al unísono respondieron, el ratón y el hámster. Riendo, Choi Na-min le sugirió al joven subir las escaleras. Chulo supuso que irían a una proyección al aire libre, pero el barman le dijo que lo descubriría. Al llegar a la cima, había una gran multitud allí. Choi Na-min, al ver la expresión vacía de su compañero, comprendió que no tenía ni idea de dónde estaban. Así que comenzó a relatarle la historia. Un famoso director, maestro del romance, filmó una de sus escenas más legendarias justo frente a este faro. Desde entonces, durante el festival, la gente viene aquí a atar sus boletos y pedir un deseo al universo. Choi Na-min quiso atar los suyos también. Para Chul-ho fue extraño darse cuenta de que tantas personas sueñan con algo o aman a alguien. Choi Na-min le prometió a su amigo que seguiría ayudándolo y sosteniéndolo para que superar su pérdida fuera más llevadero. De repente, Chulo fue invadido por un sentimiento inexplicable. No entendía la causa, pues su compañero no dijo nada malo, pero en el fondo, el joven comprendió una sola cosa. Lee Chul-ho sintió un nudo en la garganta. No podía colgar ese papel. En ese instante, la verdad lo golpeó. Solo Jin-tae tenía el poder de mantener su cordura intacta. El joven se debatía internamente sobre si debía rendirse y pasar página. Se preguntaba, con el corazón encogido, si el resto del mundo también soportaba una existencia así. Llegó el turno de subir al faro, y Choi Na-min, con una sonrisa inocente, sugirió que escribieran sus nombres en los papeles para sellar el momento. Pero el barman notó de inmediato cómo el rostro de su acompañante se oscurecía. Comprendió al instante que Chulo no quería hacerlo ni por asomo. Entonces dobló los papeles con delicadeza y dijo con suavidad que mejor se los llevarían como un recuerdo privado, sin dejarlos allí. Lee Chul-ho no daba crédito a tanta comprensión, pero el otro insistió. Chul-ho le preguntó, con voz temblorosa, si de verdad prefería hacerlo de esa manera. El barman le susurró, con un guiño cómplice, que de todas formas la gente terminaría arrancándolos y tirándolos a la basura tarde o temprano. Así, los conservarían como un recuerdo precioso. Sin embargo, tras aquel paseo con Choi Na-min, Chul-ho se quedó flotando en un limbo emocional. Llevaba tiempo sin comprender cuándo había dejado de sentir aquel calor, esa estabilidad y la dulce mediocridad que solía compartir con su antiguo amor. Empezó a reflexionar sobre cómo había transformado todo su entorno, intentando desesperadamente probar esa mentira llamada independencia emocional. Inevitablemente, comenzó a comparar a sus dos compañeros y las tormentas o calmas que cada uno provocaba en su interior. Podía afirmar con certeza que, junto a Choi Na-min, se sentía a salvo, y por esa simple razón concluyó que Na-min era sin duda una buena persona. Solo le aterraba una cosa,
que el pobre barman no fuera capaz de soportar el peso aplastante de su enfermedad psicológica, especialmente porque él mismo le había aconsejado buscar a alguien que pudiera mantenerlo estable, no a alguien a quien arrastrar al abismo. Así que Lee Chul-ho tomó una decisión drástica. Continuaría su camino en soledad, sin apoyarse en nadie para no derrumbarlos. Ese día llegó temprano a buscar a su amigo, bajo el calor sofocante del verano, y como un reloj maldito, el recuerdo de Jin-tae invadió su mente. Aunque cada fibra de su ser se resistía, Chul-ho se obligó a sí mismo a aceptar que era hora de avanzar de una vez por todas. Seguiría viendo a Choi Na-min, recordó la promesa que le hizo a Jin-tae volver a ser la persona fuerte que alguna vez fue. Se quedó sin palabras, suplicando al cielo una señal, cualquier cosa, y de repente, una figura pasó caminando justo a su lado. Juraría que era Jin-tae. Chulo comenzó a gritar su nombre con desesperación, pero el chico ni siquiera giró la cabeza. Pensó que tal vez no lo había oído, y por eso se alejaba. Trató de convencerse de que todo era un error de su mente febril, pero su frágil calma se hizo añicos en un instante. Aceleró el paso, corriendo tras el chico que acababa de cruzar su camino. Llegó a la dolorosa conclusión de que todo su tormento nacía de un solo hecho. Nunca había logrado recuperarse a sí mismo. Al final, tuvo que admitir que solo había huido como un cobarde, buscando una excusa barata para poder regresar arrastrándose después. Ahora lo entendía con claridad cristalina. Sintió de nuevo que su mundo entero era tan frágil como una copa de cristal a punto de caer. Su existencia dependía completamente de otro, pero al mismo tiempo se negaba a dejar que nadie se acercara demasiado a su corazón. Todo para evitar la decepción y no disolverse en la tristeza. Finalmente, Chulo logró alcanzar al chico misterioso. Lo llamó por el nombre de su ex, exigiendo saber qué hacía allí y por qué demonios había ignorado sus gritos. De inmediato, intentó explicar que todo su comportamiento había sido un malentendido, rogando que por favor lo escuchara. Anhelaba escuchar que el chico también lo estaba buscando, pero el joven se giró y miró a ese extraño con total sorpresa y desconcierto. El desconocido estalló, resentido por el atrevimiento de Chulo, y le gritó por haberle arruinado el día con sus locuras. Chulo cayó en un abismo de desesperación al darse cuenta de lo impensable. Había olvidado el rostro de la persona que amaba. Intentó desesperadamente recomponer sus facciones en su mente, pero las piezas no encajaban, la imagen se desvanecía como humo. Quiso buscar una fotografía para recuperar la imagen de Jin-tae, pero el destino fue cruel. No llevaba ninguna consigo. Comenzó a gritar el nombre de Jin-tae como un loco, corriendo ciegamente hacia su amigo imaginario para pedirle perdón por todo. Estaba tan perdido en su laberinto mental que no vio que había entrado en la carretera, ni percibió el auto que volaba hacia él a toda velocidad. El impacto fue brutal. Y lo último que cruzó la mente de Chul-ho antes de perder la conciencia fue que solo Jin-tae podía salvarlo.